Seguramente te debes haber encontrado con titulares como, por ejemplo, las empresas chinas usan a México para entrar a Estados Unidos. O tal vez con otros titulares como, México se corona como el mayor socio comercial de Estados Unidos y desbanca a China. México, un factor crucial en esta historia, en este enfrentamiento que va tomando dimensiones mayúsculas entre Estados Unidos y China, dos potencias, México, y un factor crucial en el futuro económico de estas dos naciones. Alguna vez lo conversamos, recuerdo muy bien, con nuestro invitado de hoy, que ya lo presentaremos ahora mismo, sobre esta situación, el rol que juega México hoy en día, cuando ya estamos a puertas del final de la era AMLO. México para todo el mundo, señores. Bienvenido a Prensa Alternativa, Roberto de la Madrid, quien es un analista, un periodista de larga trayectoria con quien hemos platicado un sinfín de ocasiones, que siempre para mí es un honor tenerlo aquí en nuestro espacio. Roberto de la Madrid, un saludo enorme desde el espacio en el que nos encontramos y un saludo también para todo tu público que también está anclado en este programa. ¿Cómo estás, Roberto? Muchísimas gracias, siempre me da un gusto saludarte y además al saludarte saludo pues a muchos peruanos y a muchos amigos y me recuerda que también tengo amigos peruanos y me recuerda también que es delicioso, perdón, pero somos humanos y es delicioso el ceviche peruano, por ejemplo, entre muchas cosas, así que la yuca, uff, qué rico, así que cuando los escucho se me llena el corazón así de sabor y de gusto, y es un gusto estar contigo, con ustedes, en su canal, por supuesto. Adelante y a las Gracias, órdenes. Roberto. Gracias, Roberto. Son palabras que en verdad nos recuerdan precisamente quiénes somos, ¿no? La patria grande. Y por supuesto, Roberto, también tenemos un cariño especial por México. Muchos de nuestros suscriptores son de esta parte del mundo, México. Y es que, ¿cómo no hablar de México en este momento, Roberto, cuando la situación entre China y Estados Unidos va tomando diversos matices en el plano económico, comercial, con México como un factor importante? Yo recuerdo muy bien, Roberto, la última conversación que tuvimos, nos hablabas de este escenario, que mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que tal vez se percibe que México podría ser considerado una especie de Taiwán ubicado en esta parte del mundo, ¿no? Hablamos específicamente de América del Norte, para ser más exactos. El factor México, Roberto, ¿con qué nos encontramos considerando la coyuntura tanto de China como Estados Unidos y un enfrentamiento, dimes y diretes que vienen desde el gobierno de ambas naciones, que obviamente ha sido impulsado, entre otras cosas, por Estados Unidos? Por favor, Roberto, danos tu mirada al respecto. Pues mira, yo lo que creo es mi interpretación de la realidad, mi interpretación particular. Yo lo que creo es que Estados Unidos le echó la mirada a México para convertirlo en su Taiwán o en el Taiwán del mundo, que esto se traduce en el Taiwán de Estados Unidos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, no es una simple creencia mía, sino porque hay diferentes y hay diversos hechos que nos pueden indicar que así puede ser y que lo han estado planeando incluso desde hace ya algunos años con la implementación del nuevo Tratado de Libre Comercio firmado por Peña Nieto y entonces el presidente Trump y después pues ejecutado por Andrés Manuel López Obrador entre México y Estados Unidos. Esto además nos habla, esto será tema para otro programa, que pues no importan los gobiernos, lo que importa es quién manda las corporaciones, quién manda las inversiones y quién manda los dineros. ¿Por qué digo que Taiwán, esto es muy interesante, por qué digo que Taiwán podría transmutarse en la versión mexicana y que Estados Unidos esté viendo a la isla taiwanesa como con una gran sed, eh, porque creo que tienen una gran sed de que México sea Taiwán, porque esto implicaría muchísimas cosas. Uno, que Estados Unidos esté utilizando a Taiwán, el verdadero Taiwán, para aguantar y ganar tiempo, para aguantar y ganar tiempo,
para construir su Taiwán en la versión mexicana y después decir, mira, ya ni me voy a gastar en una guerra contra China. Ahora, cómetelo, como se dice aquí en México. Órale, cómete todo Taiwán, le diga a China, llévatelo, ya no me importa Taiwán. Y esos taiwaneses a los que les aseguraba supuesta libertad, democracia y protección por parte de Estados Unidos, pues se mueran porque ya no nos importan. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos le echó el ojo a México con esto que se llama el nearshoring, es decir, trasladar mis empresas y mi industria a algo cerca a mi país con una mano de obra mucho más barata. ¿Y qué crees? Muy calificada porque México tiene una maquila y una manufactura muy calificada, no de años, sino de décadas, sobre todo en el norte del país. Y esto es una estrategia además de comercial y económica militar. Yo, Estados Unidos, estoy necesitando mucho a China, sobre todo por la producción de miles de cosas, más aparte estoy necesitando a China para detenerlo y que no se apodere de Taiwán, porque Taiwán me surte de chips para todos mis aparatos electrónicos, para mis microondas, para mis aviones de combate, sobre todo para mis misiles y para toda la industria de tecnología militar. Entonces, si yo logro construir un Taiwán en el norte de México, me deshago del problema chino, me deshago de China, me deshago de una guerra con China y me deshago de proteger a los taiwaneses. Y además tengo a mi Taiwán aquí, juntito, conmigo. Eh, ¿Por qué digo esto? Sigo argumentando porque hace casi 2 años al señor Biden pues se le ocurrió firmar el CHIP Act, un acta en la que para empezar va a invertir, es más, ya se está invirtiendo más de 52 mil millones de dólares solo para empezar a construir fábricas entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y sobre todo México, para empezar a dejar de depender de la producción de chips, que esto es por lo que importa Taiwán. Taiwán es demasiado importante a nivel económico y a nivel militar para Estados Unidos por la construcción, el desarrollo, el diseño y la fabricación de chips o semiconductores, sobre todo para la industria aeroespacial y para la industria militar. ¿Qué se hace en Taiwán? Bueno, entonces el CHIP Act que firma Biden implica que Canadá, México y Estados Unidos, porque son los tres socios del Tratado de Libre Comercio, estén implicados en la producción, desarrollo y novedad de chips más avanzados, chips de la misma calidad que produce Taiwán, y para eso invierte 52 mil millones de dólares solo para empezar. Entonces, México, por eso es que digo, creo que lo vieron como Taiwán, porque México empieza a proliferar su industria productiva de electrónicos y de semiconductores. Con decirte que en Guadalajara, que no es exactamente el norte del país, cerca de Guadalajara, en Jalisco, ya hay una especie de Silicon Valley donde se diseñan y se encapsulan chips promoviendo el primer escalón de la industria tecnológica del semiconductor. Entonces, ese es un poco los argumentos para acreditar mi visión que México se podría convertir en un Taiwán. Ahora, dos, que esto es lo más importante. Se dice que China es la fábrica del mundo. Bueno, yo te pregunto, ¿cuál es la fábrica del mundo para Estados Unidos? Y pues todos diríamos China. Pues no, la fábrica del mundo para los Estados Unidos es México. México ya desbancó a China como el primer exportador mundial de productos de todo tipo hacia Estados Unidos. Es decir, China quedó en segundo lugar y el primer fabricante, o sea, la fábrica de cosas para Estados Unidos no es China, es México. Estamos hablando de casi 500 mil millones de dólares que México le exporta o que Estados Unidos importa de México,
que México exporta a Estados Unidos. Para darnos una idea, es todo lo que exporta el resto de países de Latinoamérica sumado por dos, y ni aún así pueden alcanzar lo que México le vende a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues China está también furiosa porque México ahora se ha convertido en el primer productor y fabricante de cosas para Estados Unidos, y entre ellos los semiconductores. Para los semiconductores, pues se le está dando una gran cantidad de inversión. Por si fuera poco, se prevé que para el final del 2024 el comercio entre exportación e importación solo entre México y Estados Unidos supere el billón en español, o sea, el trillion dólares, el billón de dólares entre México y Estados Unidos. Entonces, este es un boom superpoderoso económico y de finanzas, pero que, según mi visión, está encaminado a quitarse a Taiwán de encima, a dejar de depender de Taiwán, a dejar que los chinos y Xi Jinping se coman a Taiwán por el principio de una China dos sistemas, que como lo ha dicho Xi Jinping, Taiwán es indudablemente de China. Entonces, pues le puede decir en algún momento, no ahora, porque todavía falta mucho, pero que en algún momento, para cuando está planeada la gran guerra entre Estados Unidos y China, Estados Unidos le diga a China, con todo gusto, llévate Taiwán, ya no los necesitamos. Eso es mi primer pincelazo, y a tus órdenes con las preguntas. Me he quedado mucho con algo que mencionaste, Roberto, que me llamó mucho la atención, de todos los datos que has podido proporcionar, muy interesantes, cuando dijiste que esta dependencia de Taiwán, digamos, va a ir disminuyendo. Y esto nos habla claramente ya de una dependencia a México. O sea, ¿esto cómo va a rediseñar en el pulso geopolítico las cosas? Considerando, y que esto no es novedad, que en los últimos meses, tanto del bando republicano como demócrata, hay incomodidad con algunas políticas que ha tomado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De hecho, Anthony Blinken ha sido muy crítico con las políticas que rediseñan algunos vínculos contractuales y la mirada que tiene AMLO respecto a la inversión extranjera. ¿Esto cómo va a rediseñar este grado de dependencia? ¿Es algo exagerado hablar de una ya dependencia futuro, de un México que tendría la sartén por el mango? ¿Cómo lo ves esto, Roberto? Eh, Creo que los desacuerdos entre el presidente de turno en México y el presidente de turno en Estados Unidos son cuestiones, son obstáculos, pero pequeñas piedritas. Finalmente se va a ir López Obrador y se va a ir Biden, y quien llegue, pues va a ser resuelto o impuesto o bajo una orden o bajo una presión comercial de lo que quiere o le conviene a la corporación o a las corporaciones de Estados Unidos, no tanto a la Casa Blanca. Entonces eso sin duda se va a arreglar porque es una cuestión de estrategia militar. Es decir, a Estados Unidos le cuesta muchísimo dinero estar cuidando a Taiwán militarmente, y de hecho si Xi Jinping ahora se animara a cumplir lo que nos ha dicho desde hace bastante tiempo, por lo menos unos 10 años que yo conozco en las doctrinas que planea a largo plazo en los próximos 10 años, por lo menos desde el 2015, ha dicho que Taiwán será sí o sí, tarde o temprano. Entonces, si fuera hoy y entrara el gobierno de lleno, el gobierno de Pekín a Taiwán, se libraría una guerra, la cual sería costosísima, y eso a Estados Unidos no le conviene. Entonces, es una estrategia incluso de sobrevivencia de los Estados Unidos. Por eso es que han mirado hacia México. Si México llega a tener la sartén por el mango, bueno, pues tendría que jugar como China jugó desde 1970, México, que tendría que jugar con una inteligencia. Pero ¿por qué México, por qué Estados Unidos ve a México como una gran oportunidad para convertirlo en una especie de Taiwán? Eso es Roberto de la Madrid el que dice especie de Taiwán, quizá algunos digan Roberto está loco, pero es que hay muchas cosas que México le ofrece. Uno, no tiene un gobierno tan fuerte o tan que le plante tanta cara, ni como el de Xi Jinping, ni como el de Putin.
Por mucho que tengamos gobiernos de izquierda o progresistas, jamás vamos a tener la fuerza que pudiera tener el Partido Comunista Chino o Putin como para plantarle cara. Entonces, eso tranquiliza a los estadounidenses. Dos, tenemos décadas con el Tratado de Libre Comercio, tenemos un marco legal entre Estados Unidos que lo sujeta mucho a México, un marco constitucional aprobado en diferentes etapas históricas en México por los congresos de ambos países. Todo eso hace que pues sea mucho más atractivo propio México que Taiwán, porque Taiwán está sujeto a las legislaciones chinas y próximamente al Parlamento chino cuando sea integrado por completo a China continental. Eso no lo tendrían con México. Y por si faltara, pues la cercanía geográfica, o sea, cruzas la frontera y pues ya estás en tu nearshoring, ya estás en tu empresa, aunque en México, pero ya estás en tu empresa. Y además, pues tienes 3,000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México que te permite poner donde tú quieras a conveniencia y sin importar el crimen, porque parece ser que no les importa el crimen, está subiendo y sigue subiendo la renta de grandes parques comerciales, ya sea en el norte hacia el este o en el norte hacia el oeste, tienes 3,000 kilómetros de frontera para poner a placer pues tus empresas en el nearshoring. Así que por el mango quizá no, pero en el futuro, si México juega con una gran inteligencia, pues entonces México se podría convertir en la China que, pues que se convirtió para Estados Unidos. Primero saca todas sus empresas Estados Unidos y las manda a China por ahí de 1970 y tantos, y después pues China ahora se convierte en una super megapotencia que ya no quiere Estados Unidos. Entonces, bueno, México sí, pero a muy largo plazo. Mientras ahora lo que yo veo es que geopolíticamente y sobre todo militarmente fue una gran estrategia para Estados Unidos, no estoy diciendo para México, ver hacia México como pues un suplente, digamos, de Taiwán. Por si fuera poco, por si fuera poco. Para los semiconductores se necesita litio. México está entre los 10 productores más importantes de litio del mundo y por si fuera poco, se ha descubierto en Sonora, dicen, dicen y dice la Asociación de Litio y el Instituto de Investigación de Litio, que es la reserva más grande de litio del mundo, superando incluso al triángulo que está en el sur del continente americano. Entonces, pues es como la mesa puesta para las inversiones y la estrategia geocomercial de los Estados Unidos y más aún geomilitar. Mirada, Roberto, porque sí, estas aspiraciones que podría tener México hacia futuro son ineludibles, ¿no? Yo hablaba mucho del hecho de la sartén por el mango porque sabemos también, y Am lo mismo lo dijo, que hay miradas muy críticas también hacia los ciudadanos que llegan a Estados Unidos, en fin. Son detalles que ya lo hemos tocado en varios informes y quizás ahora mismo no vamos a desarrollar, pero hay también otro punto que me parece interesante, porque a ver, si bien es cierto, esta conversación tiene en principio poder detallar aspectos más comerciales y económicos, no podemos dejar de lado el tema militar. Yo me pregunto, Roberto, si es que, a ver, entendiendo esto, siendo un poco mal pensado, ya tratando de llevar esto al otro lado del Atlántico, tienes a Estados Unidos que rediseña esta, estos planes respecto a Taiwán, quiere decir que tal vez ya no habrá tanta dependencia y el asunto Taiwán será dejado de lado, tal vez. Uno se preguntaría si en términos militares esto implica que Estados Unidos verá con mayor seriedad lo que está pasando en Europa cuando se habla ya de la prolongación de este enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Es que finalmente Estados Unidos decide olvidarse de estos sueños locos de convertir a Taiwán en una oposición militar de China y se enfrasca de lleno en lo que va a pasar en Europa occidental. ¿Cómo ves este aspecto, Roberto? Mira, yo eso no lo podríamos, bueno, yo no lo puedo saber porque
el proceso para los semiconductores, yo le calculo que para consolidar algo pues sólido y que le convenga a Estados Unidos en México, pues va a llevar una especie como de 10 años, porque no solo es construir empresas, no solo es capacitar a la gente, también se necesita un intercambio entre universidades y el desarrollo científico. La capacitación debe ser exhaustiva para alcanzar los niveles que tiene Taiwán en el sentido de producir super semiconductores. Va en camino y va caminando muy rápido, pero es un proceso que no va a ser mañana ni el año que viene, sino yo creo que se va a llevar unos 10 años. No sé si en el inter de esos 10 años Estados Unidos empiece verdaderamente a abandonar su portaaviones en el Pacífico, que sería Taiwán, y se concentre o se vaya de lleno a la cuestión Ucrania-Rusa. No lo sé, no lo sé, sería mucho especular, pero lo que sí sé, y aquí te voy a dar un giro a la conversación, es que México está en medio de una guerra cruzada a morir, porque China se entera justamente de esto que estoy diciendo desde hace unos años y ¿qué hace? Dice, no, yo no me voy a quedar fuera de la fiesta ni de la guerra, ni de la fiesta ni de la guerra. Entonces, lo que está haciendo China es elevar las inversiones en México, tan solo en lo que va del año, se elevaron el 25% de inversiones chinas en México. México se ha convertido en el primer país de inversión extranjera china. O sea, las inversiones chinas que van hacia el extranjero, ¿a dónde van? A México. ¿A dónde van? Hacia la franja norte de México. ¿Por qué? Porque China dice, bueno, pues si Estados Unidos está poniendo sus empresas ahí, pues yo también voy a poner mis empresas ahí para venderle a Estados Unidos, que es el principal comprador del mundo. El principal comprador de planetas de cualquier cosa es Estados Unidos y China no quiere perder ese comercio. Entonces, hay por lo menos ya 500 empresas en toda la franja norte del país que son chinas y que están invirtiendo una cantidad enorme de millones de dólares para producirle cosas a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque les abarata el costo. Y, imagínate tú llevar todo el Pacífico, estos productos, cuando aquí están con un salto, ya estás en Estados Unidos. Y eso, pues tampoco se lo quiere perder China. Y si vienen las cuestiones de los semiconductores, pues ¿qué crees? China también va a estar ahí presente, invirtiendo dinero para las empresas. Aquí sí vendría una especie de confrontación que pues el gobierno mexicano, quien sea de izquierda o de derecha, tendrá que saber capotear, torear, porque en los últimos días China se está quejando de que primero ya no hay lugar en Tijuana, por ejemplo. Si tú llegas y quieres poner, dice Enso, quiero poner Enso Corporación, pues ya no hay lugar, ya todo está rentado o vendido. En Tijuana, en el norte, por ejemplo, más hacia el oeste, hacia Nuevo León, pues los parques industriales están a full, están llenísimos. Entonces las rentas son carísimas, no hay disponibilidad. Y China no solo está furioso por eso, sino porque el gobierno mexicano ha declarado que se le va a poner aranceles entre el 5 y el 50% a los productos de fábricas extranjeras que no tengan tratado comercial con México, es decir, a China y a la India. Entonces, pues toda la inversión que está metiendo China en México sí está así como un poco molesta porque se le va a aplicar hasta un 50%. Claro, esto es una orden. ¿De dónde? De la Casa Blanca, porque no le conviene que vengan a desplazar toda la inversión que Estados Unidos está haciendo y ha hecho en el norte del país. Entonces, estamos los mexicanos viviendo una guerra entre las dos megapotencias, entre Estados Unidos y China, no solo por los semiconductores, no solo por los chips, no solo por tratar de reducir la dependencia que tiene Estados Unidos de Taiwán, sino que además por una guerra comercial de a ver quién se queda con más empresas, quién invierte más en el norte del país y quién gobierna más en la cuestión de la inversión. ¿Cómo ves, Enzo? ¿Preguntas?
No, está muy interesante esto que comentas, pero a ver, tratando de ser quizás un poco optimista, esto a la larga, Roberto, se traduce en buenas noticias. O sea, claro, uno escucha el término guerra comercial y un México entre estos dos frentes, pero se puede considerar como buenas noticias, digamos. Hay una frase muy conocida acá en Perú, de seguro en México también la deben haber escuchado, que dice, a río revuelto, ganancia de pescador. Sí, Entonces, claro. ¿hasta qué punto esto se consideraría algo beneficioso para México, considerando que hay una demanda interesante de lo que pueda ocurrir en esta zona del mundo, ¿no? ¿Cómo ves Claro. por ese lado? Preciso, ruta comercial, México se ha convertido en el primer destino de China en las rutas comerciales y en el tercer lugar de inversiones. O sea, China, no solo Estados Unidos, sino China tiene puesto el ojo también en México. ¿Qué es lo que veo? Bueno, a ver, así en primer plano, como mexicano, o sea, podría decir, o como latinoamericano, viva, hurra, nos va a ir muy bien, porque va a haber una derrama económica increíblemente grande. Estamos hablando de $1 billón para cerrar el 2024. Eh, pero como analista o como intelectual como tú, como gente que trata de razonar y entender las cosas, pues yo diría es más de lo mismo. Pues sí, puede ser que haya una derrama económica gigantesca, pero las élites se van a llevar toda la ganancia. Dos, vamos a seguir como siempre con la dependencia y el zapato y la bota, por no decir militar, pero es una forma de bota militar disfrazada de presión económica desde que yo nací por parte de Estados Unidos. La prueba está que el propio López Obrador, siendo un gobierno aparentemente contestatario, que yo siempre he denunciado que es parte del mismo sistema, da igual cualquiera que gobierne en México. ¿Por qué? Por la cercanía con Estados Unidos y porque somos una parte estratégica de Estados Unidos, que tendríamos que ser súper mega valientes para enfrentarnos a ellos, pero eso va a estar muy difícil, por eso hay tanto narco, por eso hay tanto crimen, por eso hay tanto país polarizado, porque México, porque a Estados Unidos le conviene tener así. Entonces, el mismo López Obrador ha aprobado aranceles a más de 500 productos chinos que se producen en México para, pues, complacer a los Estados Unidos. Del 5 al 50% de aranceles. ¿Sabes lo que significa eso? Pues un impuesto tremendo, que es la mitad del valor comercial del que tú vendes, y entonces, pues, obviamente China está enojada por ese arancel, y aún así sigue invirtiendo porque le conviene, porque está cerca de Estados Unidos y no se quiere perder ni de la fiesta ni de la guerra. Entonces, sí, a primera instancia podrías decir, uy, qué bueno, va a haber más inversiones, pero a largo plazo, desde la historia que ha marcado a México, pues sí, yo creo que desafortunadamente vamos a seguir pisoteados, manoseados y manejados por la economía estadounidense, y más con esto. En verdad que yo valoro, Roberto, desde la sinceridad, desde la honestidad, ¿no? Yo valoro mucho eso, Roberto, que en todo caso hay este punto en común que sí observamos que la dependencia de estas potencias en algún momento es algo que se debería destrabar. Sí creo yo, en un punto importante, que hay cuestiones que podrían resolverse a partir de los cambios que se vienen para Estados Unidos, ¿no? Uno se preguntaría, la llegada de Donald Trump, ¿qué tanto cambiará esto? Tú me mencionabas hace un momento que probablemente esto va más allá del tema político, que tiene que ver con las corporaciones. ¿Crees tú que el factor se mantendría tal cual con la llegada de un Donald Trump? ¿Qué tanto podría variar? ¿Cómo lo ves por ese lado, querido Roberto? Yo creo que la esencia sí. Que haya diferentes estilos o estrategias o incluso tácticas para gobernar, sí, hay grandes contrastes, un Trump muy agresivo, lleno de presiones económicas, los demócratas pues más agresivos militarmente, pero al fin y al cabo lo mismo. Cuando estaba Trump, fue el que firmó esto, cuando estaba Trump, pues la crisis de migración, cómo nos torció
política de puertas abiertas con la que López Obrador se consolidó como presidente y que prometió a los mexicanos de tener unos latinoamericanos hermanos y que México iba a abrir las puertas para que pasaran y fueran hasta Estados Unidos o quisieran lo que quisieran, pues Donald Trump torció y le dijo, ah, sí, pues cierra la frontera, es una orden. No, que no, ¿cómo no? Entonces te pongo impuestos, te retiro. Entonces, yo creo que da igual. El asunto no es ni Donald Trump, ni López Obrador, ni Peña Nieto, ni Biden, sino que el capital, finalmente capitalistas depredadores en Estados Unidos, pues el capital es el que manda. Y mientras mande el capital, mientras no se le acabe ese coto de poder, pues van a seguir mandando y por lo menos en la relación México-Estados Unidos, todavía falta que se acabe el capitalismo depredador y habrá más orden desde Washington para acá. No es el país, no son los países Estados Unidos, México, sino son las corporaciones que dicen a través de sus gobiernos, oye, dile a México que acepte esto porque no nos conviene, o dile a México que acepte. Da igual si está uno de derecha, de izquierda o un no sé, outsider. Eso es lo que yo veo, Enzo. Me queda claro el punto, Roberto. Pero igual yo me quiero quedar con algo. A ver, yo soy un enamorado del optimismo, Roberto, te lo juro. Me vas a perdonar. Es mi esencia. Y creo que hay que encontrar el punto, digamos, válido, positivo, bueno, entre comillas. Y yo me pregunto, a ver, en tu mirada, ¿cómo México podría apostar entonces por una independencia económica? Porque vemos que ahora, como lo has mencionado, está en el centro de la disputa de estas potencias. ¿No es que podría aprovechar acaso esta necesidad de ambas naciones para sobreponerse en algunos ámbitos? Yo creo que sí. Como te lo dije al principio, si México empieza a jugar súper inteligentemente y a planear no para mañana, ni para el próximo año, ni para, aquí los mandatos son por 6 años del presidente, ni por sexenio, sino verlo como los chinos a muy largo plazo. Al final de los días, si México empieza a calificar aún más a su mano de obra, porque tiene una alta gama de mano de obra, simplemente por mencionar la industria aeroespacial. Tengo un primo en el norte que trabaja en una empresa que me dice, oye, es que hacemos aquí chips para la industria militar de Estados Unidos y para las turbinas de Boeing. Entonces, tiene una maquila muy calificada, pero si México empieza a verlo a largo plazo y empieza a haber una cooperación entre universidades, tecnología extranjera, inversión extranjera, y sabe cómo entender o coordinar todos esos puntos, quizá, y eso sí estaría yo muy feliz, en el futuro, cuando tenga todo el recurso muy sólido, cuando todas las empresas, aunque no sean mexicanas, pero que estén en el suelo mexicano, pues pudiera venir una expropiación como la que hizo Lázaro Cárdenas en 1930 y tantos, que se consolidó en México, que se expropió el petróleo de las manos británicas para, entre comillas, también el bien del pueblo, o como trató de hacer Mossadegh, el primer ministro, en 1956, creo, en Irán, también tratándose de independizar de las petroleras extranjeras, pues pudiera ser que le pase a México lo que a China, pero tener una solidez primero a nivel cultural, a nivel profesional, a nivel institucional. Mientras no los tenga, pues no se puede. Ojalá que sí, ese sería el punto positivo. En este momento, quizá no, porque el pueblo tiene divisiones y fracturas muy fuertes a nivel político y social. Ojalá que los próximos gobiernos y las próximas sociedades mexicanas entren a una conciencia de que si no hay unión en el acuerdo, no necesitamos todos pensar igual, sino simplemente en decir, oye, mira, yo pienso diferente a ti,
pero sí necesitamos estar en acuerdo para poder enfrentar a estas potencias extranjeras, llámense corporaciones depredadoras, pero tenemos que tener una unidad de consenso y de acuerdo, aunque no pensemos igual. Cuando toda la sociedad mexicana, latinoamericana, porque así creo que es en Bolivia, en Perú, cuando todos se nos prenda el foco de que eso es lo necesario para combatir los intereses manoseadores, rateros, saqueadores de las corporaciones extranjeras, entonces yo creo que tendremos una solidez para tener independencia económica y política. Esto que mencionas, Roberto, me trae muchas cosas a la cabeza porque, claro, es lo que se busca en toda sociedad, ¿no? Digamos, un pensamiento que nos lleve a una misma ruta, ¿no? Un equilibrio, dejar de lado las emociones, apelar al raciocinio para dirigirnos a una misma ruta. Porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, lo que está pasando precisamente en el norte de México, hablando específicamente de Estados Unidos, donde se puede apreciar una ruptura notoria, una polarización pero notoria. Y esto creo se va a magnificar en las próximas elecciones. Y más allá de que el tema central iba orientado a lo que está pasando en la relación entre México, China y Estados Unidos, yo quisiera aprovechar un cachito de esta conversación, Roberto, para que me des tu apreciación de lo que ha ocurrido ayer, que es un tema muy comentado, ¿no? Con Donald Trump que ha sido declarado culpable de más de 30 cargos, delitos gravísimos, y que el 11 de julio, precisamente, se leerá la sentencia, que algunos dicen que no va a traducirse en una prisión, probablemente, porque no hay antecedentes, nada está descartado. De hecho, algunos consideran que incluso no va a quedar fuera de carrera. Pero lo que yo sí creo, Roberto, es que va a haber un terremoto en Washington. Bueno, en Estados Unidos, para ser precisos, con lo que ocurre en esta temporada electoral. ¿Cómo ves este panorama, Roberto, después de la culpabilidad, si se puede decir de alguna manera, de Donald Trump, de lo que está pasando en Estados Unidos, que para muchos se acerca cada vez más a una guerra civil? Pues mira, sin entrar al plano conspiranoico o de establecer una teoría de la conspiración donde haya gente oculta y esté conspirando, en la cual creo que es válida la hipótesis, simplemente con los hechos, el escuchar el cliché histórico, porque es que es histórico, de que es la primera vez que se juzga a un expresidente, que es declarado culpable, pero por si fuera poco, se declara culpable a un candidato presidencial que muy probablemente sea el presidente. Digo, esto es histórico tremendamente, pero más que histórico, refleja y que además, a pesar de esto, va a la alza y va arriba en las encuestas y en la preferencia electoral. Esto refleja que el pueblo estadounidense pues tiene gran ignorancia, está desesperadísimo, no tiene alternativa porque ninguno de los dos es el bueno, digamos, sabe también una gran parte, esto ilustra de que el pueblo estadounidense sabe que republicanos y demócratas son la misma basura para los intereses individuales de cada ciudadano estadounidense, es decir, sentir protección médica, sentir protección laboral, sentir protección social, educativa, incluso de seguridad por las balaceras, que son la misma basura porque no ha cambiado nada. Esto de, pues, promover, de apoyar a un presidente convicto que tiene fachas de matón a base de cañonazos de millones de dólares porque cree que todo lo compone con poder, o si no de disparar como lo hizo que disparó un misil cuando estaba recibiendo a Xi Jinping en Mar-a-Lago, cuando era presidente, ilustra una profunda desesperación del pueblo estadounidense. Y no sé si esa profunda desesperación del pueblo estadounidense se traduzca en valentía para poder lograr una guerra civil y por fin cambiar el modelo que ha permeado o que ha ordenado a la política estadounidense y a la sociedad estadounidense en los últimos 2 siglos. No sé si eso se traduzca en la valentía de una guerra civil, pero lo que sí se va a traducir es que por lo menos hay una construcción de una esperanza,
yo creo que falsa, en el ideario estadounidense en las próximas elecciones, que se traducirá en un terremoto psicosocial, nada más. No creo que lleguen a la guerra civil otra vez, porque a las grandes corporaciones no les conviene. Sería sacar todo su dinero y su localización de oficinas y poder de Estados Unidos y llevarlas, pues, ¿a dónde? ¿No? A Alemania, a Ucrania, a China, a Rusia, no tendrían dónde. Entonces ahí están bien y no creo que lo dejen. Pero sí, lo que sí produce para mí es una tristeza profunda de ver a un pueblo totalmente desesperado al seguir apoyando a un presidente, pues, que es convicto, que es declarado culpable, que es un delincuente, sea cierto o no, pero que es un delincuente y que además tiene un comportamiento muy detestable. Y por el otro lado, de los que apoyan a Biden, pues también se me hace tan triste, tan dramático que el pueblo que también apoye a Biden, pues lo esté apoyando, porque esto habla de la desesperación o de la ignorancia estadounidense. Muchos también dirán, ¿no? ¿Cuándo pasará lo propio con su hijo Hunter Biden? Porque el tema Biden también tiene para rato. Pero bueno, Uh, ha sido una plática muy, muy interesante, Roberto, que yo te agradezco por esta conversación, pero no podemos concluir sin que nos des una reflexión, porque en verdad me quedo con este punto que mencionaste hace unos momentos. Este país México que tanto queremos y que seguramente es una referencia para muchas naciones en América Latina, ¿no? ¿Y qué reflexión nos dejarías, Roberto, a partir de esto, de este momento que se está viviendo en México, en América Latina, considerando la coyuntura que hay en otras partes del mundo, donde vemos guerras, en fin? ¿Qué mensaje le dejarías a nuestro público, querido Roberto? Fíjate que no comulgo con el Islam ni con ninguna religión que imponga o que se imponga a través de su gobierno. Esto lo menciono porque como viví en Irán, pues conocí mucho de cómo una religión se impuso en el gobierno, incluso en la constitución del país, pues lo primero es la religión. Pero creo que la frase que dijo el imán, que dijo el ayatollah Khomeini, que fue ya muerto, que fue el creador de la República Islámica de Irán en 1979, creo que era una frase muy importante que deberíamos de aplicar todos en el mundo, sobre todo el llamado sur global o antes llamado el tercer mundo, los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, los países que no somos potencia, deberíamos de aplicarla siempre. Eh, Ni Oriente ni Occidente. Siempre tener esa reflexión, ni Oriente ni Occidente, ni Estados Unidos ni China, ni ningún otro país, ni nadie, sino toda aquella dirección que proteja nuestros valores propios, nuestros valores familiares, nuestros valores endógenos. Eso es a lo que hay que apostar. Ni Oriente ni Occidente para el imán Khomeini quería decir que ni la parte comunista, ni socialista de Rusia, ni de China, ni la parte capitalista de Estados Unidos en ese entonces. Y hoy igual, ni apostarle ni a China ni a Estados Unidos, porque finalmente son intereses extranjeros. Por mucho que sean buenos los chinos, pues no conocen de nuestro amor a la tierra. Ellos tienen su amor a la tierra, pero nosotros también tenemos un amor a la tierra y es muy diferente, son tradiciones muy diferentes. Habría que, en medio de esa guerra comercial, siempre conservar esta parte que nos caracteriza a todos los latinoamericanos, esta parte que nos caracteriza en nuestro sabor, en nuestro folclore, en nuestras tradiciones, en nuestra comida. Si no la protegemos, entonces seguramente, y creo lastimadamente eso va a pasar, seguramente la imposición comercial de ambas potencias o de una multipluralidad de corporaciones que inviertan en nuestros países va a terminar por deslavar todo y no vamos a tener ninguna identidad más que el ir al trabajo para ganar unos centavos y poder subsistir y comprarse el iPhone último modelo, porque eso es lo que dicta la misma corporación. Muy, muy importante lo que mencionas y desde luego te agradezco por estar en esta conversación con nosotros.
Y por favor, la gente se estará preguntando dónde podemos encontrar al señor Roberto de la Madrid, quien les comento es director de Detrás de la Razón. Cuéntanos por favor un poco sobre esto, Roberto. Gracias. No, pues gracias a ti por permitirme ser incluso un poquito histriónico, pero es que me sale del corazón. Yo creo que la solución está por ahí, Enzo, la solución está por ahí. Eh, pues tecleen Roberto de la Madrid, tecleen Detrás de la Razón, cualquiera que tecleen Detrás de la Razón Roberto de la Madrid o Shadi, que es nuestra productora y que también hace sus programas, le sale inmediatamente en el buscador y ahí sale en YouTube. Estamos en YouTube como Detrás de la Razón. Gracias, gracias Enzo. No, gracias, gracias a ti, Roberto. Público querido, vamos a encontrar en la descripción el enlace para que usted pueda ingresar a disfrutar también del contenido de Roberto de la Madrid en Detrás de la Razón, un canal hermano en el que seguramente encontrarán mucha información vinculada a la geopolítica, análisis y tal y como lo menciona Roberto, detrás de la razón, lo que hay más allá de la noticia. Querido Roberto, un gusto haber conversado contigo. Ojalá algún día podamos disfrutar un ceviche peruano, ¿no? Con su camote, su choclo, bien Uf, qué rico, picante, con harto qué limón. rico. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Querido público, suscríbanse, ya lo saben, a Detrás de la Razón y a Prensa Alternativa, que es totalmente gratis. Suscríbanse, comenten y compartan y denle me gusta a los contenidos. Nos estaremos reencontrando en una próxima ocasión. Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa. Agradecer también a Juan José del Castillo, el J, quien está en El Salvador, por cierto, y hablaremos de eso mañana en la toma de poder de Nayib Bukele. Vamos a tener contenido a propósito, no se despegue, Prensa Alternativa. Hasta la próxima.